Hola a todos, bienvenidos a Osana in Excelsis. Hoy tengo un programa que muchos de ustedes estaban esperando, al menos la primera parte de una serie de 3 programas, donde vamos a refutar a una persona del canal La Biblia en Contexto, el señor de apellido Medina, que ha estado haciendo varios programas acerca mío y yo creo que para mí es un privilegio que más evangélicos dediquen parte de su tiempo a supuestamente refutarme, porque eso nos va a permitir ver qué tan buenos son sus argumentos, qué tan sólidos, qué tan bien fundamentados, y sobre todo los vamos a comparar a la luz del caso católico. ¿Cuál de los dos es más fuerte, no? Y hoy creo que tenemos una oportunidad de oro para poder ver supuestamente el señor Wilson en una serie de descalificaciones que hace en su video, dice que soy insano en exceso. Realmente el señor Medina no tiene un caso muy sólido, le gusta aplicar descalificativos y ataques a dominio, porque generalmente cuando los argumentos no son buenos, toca saltar a hacer argumentos a dominio, atacar a la persona, atacar los motivos, para de alguna forma crear una cortina de humo y no mostrarle a la gente realmente que el caso que se está defendiendo no es muy sólido, como es que le sucede a él en esta presentación, ¿no? Y bueno, simplemente se lo voy a demostrar. Aquí no vamos a atacarlo a él personalmente, pero sí vamos a ir fuerte a su argumento. Vamos a ir a ver cuáles son esos elementos que él supuestamente tiene para defender su caso, ¿cierto? Porque aquí vamos a ver dos posiciones, la de él y la mía. Yo voy a representar la posición católica, él va a representar una posición que al final no vamos a saber si es la posición del personal, si es la posición reformada, porque como les voy a mostrar, él se va a encontrar con que muchísimos digamos, de los académicos, de los comités de traducción de alto nivel del cristianismo ortodoxo reformado van a ir en contra de su argumento, lo cual lo va a poner en una posición bastante difícil, porque el señor Wilson va a tener que, al descalificarme a mí, naturalmente descalificar a muchos de su campo. Entonces, yo creo que allí no le va a ir muy bien. Pero bueno, simplemente les estoy adelantando lo que vamos a ver. Y quiero decirles, vamos a hacer esto en 3 sesiones, porque es bastante material para cubrir y tengo bastante, y quiero mostrarles bastante evidencia de los errores que él comete. Quiero fundamentarla muy bien. Entonces vamos a hacer 3 programas, aproximadamente 1 hora cada uno. El primer programa, hoy nos vamos a enfocar en lo que él llama la evidencia académica, protestante y católica, que supuestamente es un gran, él lo plantea como una gran evidencia en mi contra. Vamos a ver si la evidencia está a favor de él o a favor mío. ¿Ok? El segundo programa vamos a ir un poquito más al griego, exactamente, él tiene una interpretación de ese pasaje que, como voy a mostrar, es bastante poco ortodoxa, una posición absolutamente minoritaria, y él se va a basar supuestamente en lo que él llama un comité académico, que les voy a mostrar, no hay ningún comité académico en eso, en lo que él se está basando. Y por otro lado, en el capítulo final vamos a hablar de patrística. Y en el capítulo final les tengo una sorpresa. Así que por favor no se pierdan estos 3 programas, porque creo que van a estar muy interesantes y especialmente muy edificantes para todos ustedes que quieren aprender apologética, que quieren aprender cómo responder argumentos difíciles sobre la fe católica. Entonces, comencemos. Déjenme mostrarles aquí en mi pantalla. Quiero darles un contexto inicialmente sobre qué es lo que estamos discutiendo, cuál es el problema, cuál es la discusión, qué es lo que está en juego. Entonces, el tema surge de una propuesta, o más bien de un planteamiento que yo hago al respecto de la interpretación de unos pasajes que, en últimas, lo que nos están diciendo, en mi opinión, es que nosotros, como cristianos, estamos llamados a cumplir la ley de Cristo. ¿Y a qué me refiero con la ley de Cristo? Me refiero a que
estamos llamados a cumplir ciertos preceptos, ciertos mandamientos, ciertas obligaciones. El señor Wilson va a tomar una posición distinta y va a decir que nosotros como cristianos no estamos llamados a cumplir la ley de Cristo. Él va a decir que estamos en Cristo. Cristo cumplió la ley, pero que nosotros no estamos bajo ninguna ley. Esa va a ser en esencia la posición. Como les digo, ¿de dónde surge esto? Surge de, al menos en el programa donde yo lo estaba planteando, obviamente yo voy a mostrar mucho más soporte bíblico, esta vez, dado que él parece tener inquietudes, entonces las vamos a mirar. Pero básicamente comienza mi presentación en el otro video con la primera de Corintios 9:20, que dice: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, y aquí hay una palabrita en griego, hiponomo, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Este es un punto importante porque este va a ser, digamos, que uno de los puntos que va a utilizar mucho protestante para decir: si el apóstol Pablo no está en la ley, yo no estoy bajo la ley, ¿cierto? Pero eso vamos a ver que es una lectura equivocada, eso es leer equivocadamente estos pasajes. Para ganar a los que están bajo la ley. Y en la siguiente versículo tenemos que el apóstol Pablo dice: a los que están sin ley, anomois, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino, aquí va a ser el punto en contención, bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es aquí, en este punto, donde Winston va a tener una posición distinta. Él va a argumentar que esa es una traducción equivocada, que ese no es el sentido del texto griego. Él va a dar toda una presentación gramática del texto y va a tomar una posición y va a proponer una interpretación de este pasaje que es muy distinta a esta que dice: sino bajo la ley de Cristo. Yo voy a proponer, mi propuesta es la siguiente, que si bien los judíos estaban bajo la ley, bajo la Torá, y si bien los gentiles antes de la llegada de Jesucristo están fuera de la ley, anomoi, cuando llega Cristo, él, que es el nuevo Moisés, trae una ley y estamos bajo la ley de Cristo. Y yo lo que voy a plantear es que ese es el sentido del pasaje, ¿cierto? Y ese va a ser el punto donde Wilson va a decir: no, está equivocado, usted no sabe leer el griego, usted no tiene ni idea de gramática, y lo va a acompañar de una serie de descalificativos que son muy propios de este tipo de apologetas, desafortunadamente, ¿no? Que les encanta el ataque personal, ¿no? Así que, como les digo, aquí le vamos a responder con argumentos. No me interesa atacarlo a él en lo personal. Vamos a ir al tema de los argumentos. Entonces, básicamente, de nuevo, para ver un resumen de las posiciones, él lo que va a decir es que la ley, él va a ser como el de la izquierda aquí, él va a decir que la ley fue abolida por Cristo, y esa es la posición que van a tomar muchos cristianos evangélicos. Y yo lo que voy a decir, muy en línea, como lo voy a demostrar en mi tercer programa, con los padres de la iglesia, especialmente los del segundo siglo, lo que vamos a ver es que la ley judía proporciona casi que un fundamento del cual hay sustancialmente, hay algunas cosas que se mantienen, pero se transforma en lo que se denomina la ley de Cristo. O sea, hay una conexión orgánica, como les voy a mostrar en mi segundo programa, entre la ley judía y la ley de Cristo, pero la ley de Cristo es superior porque ya tenemos al Espíritu. El Espíritu nos da la capacidad de cumplir la ley, como lo vamos a mostrar, o como lo plantea San Agustín en el libro del El Espíritu y la Letra. Entonces, ese es un poquito el resumen. Otro punto importante es que aquí tenemos que entender las cosas en temas de la alianza. ¿Y a qué me refiero yo en temas de la alianza? Me refiero a que en la antigua alianza hay una ley, esa es la ley judía. Mi planteamiento va a ser que en la nueva alianza, correspondientemente, va a haber también una ley. ¿Qué ley? La ley de Cristo. Entonces, hay esa conexión entre, por supuesto, hay una conexión entre la antigua alianza y la nueva alianza, ¿cierto? Al final del día es una alianza que se va construyendo progresivamente, pero no hay cierta discontinuidad, pero también hay una continuidad. Igualmente con la ley judía se va a convertir en la nueva alianza en la ley de Cristo, y si bien hay puntos de discontinuidad, hay muchos puntos de continuidad, y es algo que de lo que tenemos que ser conscientes. El señor Medina, como les digo,
él va a plantear, y me encantaría si en algún momento van y miran el video que él hace, los comentarios son muy, muy dicientes. Creo que ahorita que ponga el video de él vamos a ver algunos de ellos, pero la gente va a decir, los que van al canal de él van a decir, no, es que no estamos bajo la ley, es que es una locura pensar que estamos bajo la ley. Mi posición va a ser que sí estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo, y Cristo nos ayuda a llevar esa carga de la ley. Cristo nos da la gracia, nos habilita, nos da la capacidad para cumplir la ley. Dice San Agustín, la gracia nos fue dada, perdón, la ley nos fue dada para que buscáramos la gracia nos es dada para que podamos cumplir la ley. Esa va a ser la posición católica, la posición de San Agustín. Entonces, esa va a ser mi posición. El señor Medina va a ir en contra de esa posición. Vamos a ver algunos de sus argumentos. Pero vamos a ponerlo aquí grande, porque yo creo que al final del día, cuando uno argumenta cosas en este tipo de debates, hay consecuencias, ¿cierto? Hay consecuencias teológicas. Lo que vamos a ver es que el señor Medina, a lo largo de esa argumentación que hace, yo quiero que ustedes pongan atención, y esto lo vamos a ver muy claro en lo que les voy a mostrar, en el caso que les voy a mostrar. Y es que básicamente lo que él va a hacer es que para refutarme, él va a ser como la persona en esta imagen. Él va a empezar a cerrar la rama sobre la que está sentado. Entonces él, al tratar desesperadamente, en mi opinión, de refutarme y de hacerme quedar mal, o demostrar que mis argumentos no son válidos, él va a empezar a atacar ciertos puntos en los cuales, desafortunadamente para él, algunos de sus mejores eruditos, algunos de sus mejores comités de traducción lo van a refutar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Y es que, de nuevo, yo creo que él estratégicamente comete un error muy grande en ese programa al atacar específicamente este punto, porque lo que va a hacer es que se va a aislar y va a tomar una posición absolutamente minoritaria, lo cual al final va a traer muchos más problemas para él, porque para él, supuestamente, si él es un reformado, para muchos reformados que lo ven, la Sagrada Escritura es, como ellos llaman, perspicaz. Eso está en la Declaración de Fe de Westminster, en el capítulo 1, y ellos dicen básicamente que todas las cosas que son necesarias para la salvación están claramente definidas y mostradas, que no solamente la persona que es docta o que sabe mucho de lenguas griegas, sino también el que no es erudito puede acceder a ellas. Entonces, lo que vamos a ver es una pregunta que yo quiero que se hagan. Si supuestamente este es un tema tan importante, porque lo es, este es un tema relacionado con la salvación, ¿por qué supuestamente hay distintas posiciones entre el señor Medina y sus teólogos y comités académicos de traducción más importantes? Eso, de nuevo, lo que va a hacer es mostrar con mucha más claridad el gran problema protestante. Entonces, bueno, esa va a ser la imagen que nos vamos a llevar el día de hoy y al final de toda esta serie, ¿no? De la argumentación que él hace. Entonces, ya vimos, el tema está, si estamos bajo la ley, los que están fuera de la ley son anomos, y yo voy a proponer entonces que estamos bajo la ley de Cristo. Voy a ir a 1 Corintios 9:21, voy a sacar ese texto, y él me va a decir, oiga, usted comete un error allí porque, mire esto, en el texto, cuando hablan de estar bajo la ley, utilizan la palabra hiponomón, ¿cierto? Mientras que usted, la preposición hipo, significa estar bajo de, abajo de, y usted está utilizando la misma traducción en español, y usted está diciendo que estamos bajo la ley de Cristo, pero la palabra no es hiponomón, porque entonces él va a decir, si estuviéramos bajo la ley de Cristo, pues la palabra sería hiponomón, pero el apóstol Pablo está utilizando una palabra distinta, que es la palabra enomos. Y no solamente va a decir eso, sino que va a decir que yo lo hice de mala fe y que por eso escondí el texto griego, ¿no? Esa es básicamente la acusación. Entonces, en esta sección que vamos a ver, él lo que va a decir es que yo cometí un error traduciendo, que esa es una traducción equivocada. Él va a dar todas unas razones gramáticas que lo vamos a estudiar en el próximo programa, pero el punto está en que él me va a decir,
le voy a mostrar con eruditos, le voy a mostrar eruditos católicos y protestantes que su traducción de énomos como bajo la ley de Cristo es una traducción equivocada. Y ustedes no se dan cuenta del problema tan grande el que él se ha metido al decir esto, porque como se van a dar cuenta, va a tomar unas fuentes que lo van a contradecir directamente y va a ir en contra, como les digo, de algunos de sus comités de traducción más prestigiosos, más respetados y más aceptados dentro de la comunidad evangélica americana, que al final del día es la que más avances académicos o la que más, digamos, fácilmente absorbe todos los avances académicos en el mundo de los estudios bíblicos. Lo que estamos todos de acuerdo, porque también tenemos que ser claros que estamos de acuerdo con él en que ya no estamos como cristianos, ya no estamos bajo la ley judía, ya no estamos bajo la Torá. Hay algunas personas que van a estar fuera de la ley de Cristo, pero mi posición va a ser que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Ese va a ser todo mi argumento a lo largo de estos programas. Ahora, la pregunta del millón, y yo creo que en estas cosas es muy importante hacer distinciones, entrar y ver si estamos de acuerdo en ciertos detalles en la definición de las palabras. Cuando yo me refiero, y escúchenme bien, cuando yo me refiero a estar bajo la ley, yo me refiero a que estamos sujetos a ciertos, puede ser preceptos o estatutos o ordenanzas o mandamientos. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Es decir, cuando yo hable de estar bajo la ley, de alguna forma van a estar presentes algunos de estos 4 elementos que estoy mostrando aquí: preceptos, estatutos, ordenanzas y mandamientos. No me voy a meter ahorita cuál es la distinción de cada uno de ellos, pero simplemente tengan en claro que son elementos, son cosas que debemos hacer. Si yo estoy bajo la ley, hay cosas que yo estoy llamado y que tengo que hacer. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en el programa de patrística, esto se va a convertir en algo muy importante, porque con esto le vamos a mostrar a él que su posición con respecto a la patrística está equivocada, pero vamos a dejar eso para el tercer programa. Yo lo que quiero que noten, y esto es importante, yo lo que quiero que noten en la presentación del señor Medina, el problema no va a ser tanto lo que le dice a su audiencia en el programa. En mi opinión, el problema va a ser lo que no le dice. Él va a plantear ahí una serie de cosas, va a hacer unos argumentos, pero se le van a pasar los argumentos más importantes, y eso es lo que le vamos a mostrar hoy. Vamos a demostrar que al señor Wilson, a la hora de argumentar lo que está argumentando, lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal. Está mostrando una visión sesgada, está mostrando una evidencia selectiva en lugar de mostrar toda la evidencia. ¿Cuál es el problema? Hay que dejarle a la gente ver toda la evidencia y que la gente juzgue. Y eso es lo que quiero hacer hoy con ustedes. Quiero mostrarles la evidencia y que ustedes juzguen si el argumento de él es un buen argumento o es un argumento fallido. En mi opinión es un argumento fallido, les voy a dar los elementos, pero quiero que ustedes juzguen. Ni siquiera lo voy a juzgar yo. Lo que vamos a ver es, estos son los argumentos, qué tan sólidos son, dónde están las fallas argumentativas del señor Medina. Recuerden, el problema no es lo que él va a sostener, el problema es lo que no va a decir. Bueno, sin más preámbulos, creo que vamos a escucharlo a él. Entonces vamos a escucharlo. Miren, muy interesantes. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar, vean los comentarios. Y les voy a mostrar uno de ellos. Aquí dice Gonzalo Valdés. Aquí tienen hasta para que lleven los católicos y también los testigos sin Jehová. Gloria a Dios por el pastor Winston. Está firme para defender la fe evangélica. O sea, ahí lo que están diciendo básicamente es que su argumento es demoledor y que esa es la fe evangélica. Otro hermano dice aquí, mire este hermano Ángel Ramón, dice, no pegaremos y así no estamos sujetos a ninguna ley. Él dice, no estamos sujetos a la ley. Entonces aquí, antes de comenzar, este es un tema importante, señores y señores, porque este es un tema relacionado con la salvación. La pregunta es, ¿me puedo salvar si cumplo la ley? ¿Me puedo salvar sin cumplir ninguna ley? Si no estoy sujeto a ninguna ley, ¿puedo ser salvo? Me explico, esto tiene consecuencias en el tema de la salvación. Eso va a ser muy importante. O sea, no estamos discutiendo temas menores, estamos discutiendo la esencia de nuestra fe. Y les voy a dejar escuchar el argumento del señor Medina y luego les voy a mostrar mi presentación. Yo quiero que miren muy bien los argumentos que él utiliza.
Vamos a irnos con la Academia Protestante, pero también la Academia Católica, a ver cómo traducen ese en nomos ahí. Mantengan la palabra en nomos, como les dije, y vean esto, hermanos. Miren las diferentes Biblias. Vean la Biblia de Holman Christian Standard Bible, Holman Christian Standard Bible, New American Bible, en the Young's Literal Translation. Traducen dentro de, en nomos, dentro de la ley de Cristo. Pablo está diciendo, yo estoy dentro de la ley de Cristo. Es como pudieron traducir el texto de forma circunstancial. El primer punto es que yo puedo leer esa traducción de dentro de la ley de Cristo sin ningún problema a la luz de mi interpretación. Para mí estar bajo la ley, como se los voy a mostrar en el próximo programa cuando vamos a entrar al griego. Para mí decir que estoy dentro de la ley o que estoy en la ley o que estoy bajo la ley son cosas que pueden, desde un sentido muy real, pueden ser intercambiables. Así que el tema de que estoy dentro de la ley de Cristo al final del día no va a ser un mayor problema. Pero lo que yo quiero que veamos es la argumentación, las fuentes que él va a usar para sostener su posición. Y él aquí va a cambiar la posición a una posición mucho más extrema, utilizando supuestamente un grupo de académicos, que vamos a ver que no hay tal grupo de académicos, y creo que él allí es cuando no le cuenta a su audiencia la verdad de las cosas. Entonces, veamos. Yo estoy dentro de la ley de Cristo, porque el en tiene la idea, el prefijo tiene la idea de algo que está dentro. Yo estoy dentro de la ley de Cristo, no bajo la ley de Cristo. Son dos cosas distintas. Él va a decir que son dos cosas distintas. La mayoría de traductores va a estar en desacuerdo con el señor Medina. Y es lo que vamos a ver. Así que la pregunta del señor Hugo se le acaba de desmoronar ahorita con estas tres comités de traducciones, que son un comité interdisciplinario. Escuchen bien lo que está diciendo. Se me acaba de derrumbar el argumento porque me está citando tres. Escúchenme bien, se lo voy a repetir. Yo quiero que ustedes vean que aquí no estamos inventando nada. 55. Quiero que escuchen bien. Miren lo que dice. Comités académicos. Se le acaba de desmoronar ahorita con estas tres comités de traducciones, que son tres comités de traducciones. Son un comité interdisciplinario. Interdisciplinario. Que han traducido esta Biblia, y ellos dicen, dentro de, bueno, dos de ellas nada más dicen honestamente, dentro de la ley de Cristo. Yo estoy dentro de la ley de Cristo. Dice que solamente dos. En el idioma inglés hay por lo menos 61 Biblias traducidas. Él se está centrando en tres en el idioma inglés. Y dice que de ellas dos dicen una cosa y él se va a enfocar en la tercera Biblia, que tiene un problemota para él. Vamos a ver. Pero, a diferencia, hay una variante aquí, Young's Literal Translation, esta traducción literal para la juventud dice... Bueno, vamos a ir antes de que el señor Medina siga y cometa el error garrafal de citar a la traducción que él llama de la juventud. Vamos a darnos cuenta de que no hay tal cosa como una traducción literal de la juventud. Vamos, primero examinemos la evidencia con respecto a la primera aseveración, que supuestamente lo que él llama la Holman Christian Standard Bible me refuta. Vamos a ver si él hubiese hecho, si él fuese un investigador enfocado y cuidadoso con los detalles, él hubiese ido y hubiese mirado realmente cuál es la Biblia Holman Christian Standard Bible, porque como nos vamos a dar cuenta, aquí sucede una cosa bastante divertida, y es que la Biblia que él está citando fue revisada recientemente y cambiaron esta traducción a la traducción que yo sostengo. Entonces imagínense ustedes esto, él está diciendo la Biblia Holman refuta al señor Hugo Delgado, y cuando uno va a ver, esa Biblia fue revisada para cambiarla a mi traducción. Se lo voy a demostrar con elementos para que vean que lo que dice el señor Medina no es realmente, como les digo, donde él falla es realmente en contarle a su audiencia algunos detalles que si se los contara, su caso no se vería muy bien. Pero bueno, como yo sí tengo el tiempo y me gusta investigar, entonces se los voy a mostrar. En el blog de Bible Gateway es uno de los sitios, de los mejores sitios o de los que más me gusta para hacer
todos estos estudios bíblicos porque tiene todas las traducciones, tiene las 61 traducciones que están en el idioma inglés. Entonces ellos están continuamente adaptando, están continuamente haciendo cambios. Miren lo que dice supuestamente sobre la que es la prueba, una de las pruebas reinas que tiene el señor Medina contra mí. La Holman Christian Standard Bible. Miren lo que dice aquí. Dice, Holman Christian Standard Bible ha sido revisada. Se convierte ahora en la CSB, Christian Standard Bible, la Biblia estándar cristiana. Pero no solamente eso, vamos a ver qué es lo que nos dice. Veamos. Nos dice que la Christian Standard Bible, en la que se ha convertido la Biblia de Holman, fue, o que el grupo que la publica completó la revisión y la llamó ahora la Christian Standard Bible. Dice que el texto se puede leer completamente, plenamente en Bible Gateway. Y también, pues, por supuesto, uno la puede comprar. Entonces, aquí viene la evidencia del señor Whiston. Supuestamente, esta Biblia me refuta. Como les digo, esta es la traducción. La editorial Beche ha completado la revisión de la Holman Christian Standard Bible, la ha renombrado como Christian Standard Bible. Y miren la corrección. Miren la corrección. En la cita, en la que está citando el señor Medina, dice, no estando sin la ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo, que es su argumento, es decir, él está diciendo que esto me refuta, y utiliza esta Biblia Holman para decir que eso es su evidencia, porque es hecha por un comité, esta es una Biblia que fue hecha por un comité de traducción, lo cual es cierto, esta específicamente es cierto que fue hecha por un comité de traducción de más de 100 personas, de 130 personas, si no estoy mal, pero la casa editorial que la hace la revisa, no sabemos por qué, pero al revisarla hacen esta corrección y dice, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, bajo la ley de Cristo. Entonces, la primera evidencia que supuestamente tiene el señor Medina en mi contra, lo que hace en realidad es refutarlo a él. Porque lo que está haciendo es mostrándole la razón, está diciendo, esta Biblia la corregimos y cambiamos la traducción a lo que es mi posición, no la posición de él. Entonces, quiero que ustedes empiecen a darse cuenta de que su argumento realmente no es un argumento muy sólido. Así que sigamos. Aquí está su video. Bueno, entonces, comenzamos bastante mal, señor Medina, porque la primera prueba que nos mostró, en lugar de darle la razón a usted, lo corrigen y me dan la razón a mí. Entonces, hasta aquí vamos 1-0 y el señor Medina va perdiendo por autogol, ¿no? Este es un autogol de él. Dice, dentro de la ley, haz a Cristo. O sea, que ve a Cristo como el objetivo. Si yo estoy todavía... Bueno, aquí viene mi parte favorita. Entonces el señor Medina dice, bueno, las dos primeras Biblias dicen que está dentro de la ley de Cristo. Bueno, eso de pronto no es tan claro. Entonces él las deja a un lado quizás y se concentra en la que supuestamente es la Biblia que me va a refutar. Y se concentra en esta traducción que se llama The Young Literal Translation. Y en esa Biblia se traduce dentro de la ley a Cristo. O sea, se está dirigiendo la persona a Cristo, ¿cierto? Y entonces eso encaja mejor con la teoría que tiene el señor Whiston Medina, que lo vamos a ver cuando hace el estudio gramatical del pasaje en el griego, que lo vamos a ver en el próximo video. Pero el punto está en que se la está jugando toda con esta Biblia, sin darse cuenta de que está cometiendo, lo que está haciendo es aserrando realmente su argumento. Este es un muy mal argumento el que él va a hacer aquí. Terminemos de escucharlo y les muestro el problema que tiene. Dentro de la ley, y ojo, porque esto es lo que hace el erudito, estos eruditos que tradujeron de la traducción literal para la juventud. ¿Sí escucharon? Estos eruditos que tradujeron la traducción literal para la juventud. Todo lo que acaba de decir allí es falso. Esta traducción no la hicieron ningunos eruditos. Aquí no hay comité de eruditos. Esta traducción no se puede ni siquiera traducir como la traducción literal de la juventud. Esas dos cosas, esas dos aseveraciones son falsas. Y el señor Medina debería públicamente salir
y decirle a su audiencia que se equivocó, que él no hizo la investigación, no fue y miró la fuente, no sabe ni siquiera que esa Biblia no es hecha por un comité de eruditos, es hecha por una persona que se llama Robert Young. Una persona, no es un comité de eruditos, no es un comité de eruditos como los que sí les voy a mostrar que favorece mi posición. Esta es una Biblia que la hizo una persona que ni siquiera tiene un título en teología, es un autodidacta, no tiene ningún doctorado, es un autodidacta. Y en eso, ese es el gran argumento académico, supuestamente, que el señor Medina quiere mostrar y sobre el cual quiere soportar su interpretación. Les voy a mostrar con evidencia. Ok, hagámoslo un poquito más grande, para que ustedes lo puedan ver bien. Entonces ya vimos que la Biblia Holman ya lo refutó a él. O sea, ni siquiera tengo yo que hacer ningún esfuerzo, simplemente él mismo se ha refutado. Entonces aquí el señor Medina, con lo que él llama la Biblia literal de la juventud, supuestamente nos dice, ustedes lo escucharon bien, y si no, por favor, vayan y rebobinen el video y escúchenlo nuevamente, diciendo que este es un comité de eruditos. Entonces, cuando a uno le hablan un comité de eruditos, yo me imagino algo así como un grupo de personas, todos académicos, todos con títulos, doctorados, especializados en el tema, en el griego, en el hebreo, discutiendo cómo traducir un pasaje, analizando la gramática, el contexto, pero no hay tal. No hay tal. Eso que él llama la Biblia de la juventud, primero que todo, señor Medina, no se puede traducir como la Biblia de la juventud. Aquí no se está refiriendo a la juventud como tal, el nombre se está refiriendo a un nombre propio de una persona que no es ni siquiera, como usted lo llama allí, un comité interdisciplinario. Así lo llama el señor Medina. Porque cuando uno habla de comité, uno habla de una comisión, como les digo, un grupo de personas, así lo define la Real Academia Española. Entonces, aquí les presento al señor Robert Young. ¿A ustedes les parece que este señor es un comité? Yo no conocía comités de una persona. Para mí un comité necesita por lo menos 2 personas. Entonces, señor Medina, le pido que vaya e investigue y le cuente a su audiencia que no hay tal grupo de académicos y eruditos que hicieron esta traducción, sino que esta traducción se hizo ni siquiera en el siglo pasado, en el siglo antepasado, y la hizo un autodidacta que se llama Robert Young. El texto fue escaneado de una reimpresión de 1898 y ese es el texto al que todos accedemos en sitios como Bible Gateway. Entonces, aquí viene el punto importante. Una persona como el señor Medina, que supuestamente está utilizando esto como los argumentos de la academia para refutarme, al final del día se soporta en una sola traducción, una entre 61 que hay. Ustedes pueden, ahorita se los voy a mostrar en Bible Gateway, y resulta que no hay tal comité. Nos está diciendo una cosa que es falsa, esa aseveración de que esto es un comité es falsa, y tampoco es una Biblia moderna, es una Biblia que tiene mucho tiempo. Ni siquiera, como les digo, el señor Young es un académico reconocido, es un autodidacta. Entonces, señor Medina, ¿esta es su prueba? ¿Esta es supuestamente la evidencia que me va a refutar? ¿Estos son los académicos en los que usted se refiere y en los que usted se basa y se soporta? Porque si este es el caso, creo que su argumento es muy frágil y es muy débil. Entonces, por favor, cuéntele a su audiencia este tipo de cosas y haga la investigación, porque si vamos a entrar a refutar a otros, yo creo que hay que hacer un buen trabajo de investigación. Hay que darnos cuenta de si nuestro argumento realmente está bien sustentado. Y aquí, como les acabo de mostrar, su argumento se cae completamente. Ahora bien, quiero mostrarles algunas de las Biblias más literales, porque es lo que nos va a decir allí, es que esto es una Biblia literal. La Biblia de Young es una Biblia literal. Bueno, a ver, miren este gráfico que tengo aquí, es un gráfico muy interesante porque nos muestra cómo las Biblias se traducen. Hay una cosa que se llama, hay Biblias que se traducen palabra por palabra, si son muy fieles al original, eso se llama form equivalence. Hay otras que son más como, son un poquito una mezcla entre literales y parafraseadas, es decir, tratan de ser muy fieles al texto, pero no son tan precisas en ese sentido. Esas son las que ustedes ven aquí. Hay otras que se llama function equivalence, que son un poquito más
lo que se traduce es la idea, no palabra por palabra. Y hay otras que básicamente cuentan como toda una historia en palabras que son generalmente muy distintas a las del texto en griego. Ahora, dado que el señor Medina dice que hay que ir a las traducciones que son muy literales para que ustedes puedan verlo, esta grafiquita muestra que las más literales, esta es una percepción muy común aquí en los Estados Unidos, las más literales son la más literal, la que más en círculos, digámoslo así, académicos, aunque los académicos lo estudian en sus lenguajes originales. Yo conozco muchos académicos que cuando leen en inglés les gusta esta versión, que es de New American Standard Bible, de NASB. También hay otra muy reconocida, especialmente en círculos reformados, la ESV, está aquí, ESV. Y bueno, y de ahí para adelante ya hay una que es muy popular, que es la King James Version, que también la vamos a ver, pero simplemente para mostrarles la más literal y la más reconocida, la más respetada, la NASB. Esto es algo que me extraña que el señor Medina no le haya contado a su audiencia, que la Biblia más respetada, más popular y más literal, como se conoce, es una Biblia que me da la razón, porque dice, porque no estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La Biblia más literal en inglés, más respetada, con un gran comité de académicos que la respalda, me da la razón. Esa es la Biblia NASB, NASB. La segunda Biblia más respetada es la ESV, English Standard Version, también dice exactamente la misma traducción. En otras palabras, me da la razón y refuta al señor Medina. Esta Biblia también dice, no estando fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí se los pongo textualmente, ustedes pueden entrar, ahorita les muestro Bible Gateway. Hasta aquí, las dos Biblias literales, protestantes, que se leen en círculos reformados, me dan la razón y refutan al señor Medina. Entonces, ya se están dando cuenta ustedes de que el argumento que él está haciendo es un argumento que lo pone a él en dificultades con la gente de su propio campo, con los comités de traducción más respetados de su propio campo. La Biblia NET, miren, estoy en las literales, también lo traduce como yo lo traduzco, porque no estoy libre de la ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, hasta aquí les estoy mostrando que las Biblias más literales, al menos las tres más literales, están totalmente de acuerdo con mi posición y refutan al señor Medina. Ahora, hay un website que se llama Bible Hub, a mí me gusta mucho, tiene unas herramientas muy buenas y gratis. Muestra 15 traducciones modernas, 11 traducciones clásicas. Las traducciones clásicas son traducciones antiguas que ya llevan muchísimos siglos, que no han sido revisadas. Y hay 5 traducciones literales. Miren en las Biblias modernas, y cuando me refiero a modernas, estoy hablando también de Biblias que son muy literales, como la ESV, NASB, CSB, NET. En las Biblias modernas, 11 hacen la traducción que yo hago, es decir, que estamos bajo la ley de Cristo. En las Biblias clásicas, las antiguas, las que no se han revisado, no utilizan mucho la palabra estamos bajo la ley de Cristo, utilizan otra definición, no necesariamente la de Wilson Medina. Y las que ellos llaman literales también están a favor mío. Incluso esta Biblia, hay una Biblia interesante en Bible Gateway, se llama la Biblia Ortodoxa Judía, que utiliza lenguaje y expresiones judías. Miren cómo la traduce. Dice, a aquellos sin la Torá, como sin la Torá, aunque no estando sin la Torá de Hashem, Hashem, el nombre de Dios, sino estando bajo la Torá de Mashiach, que es el Mesías. Entonces, miren que un judío que lee esta Biblia, que traduce esta Biblia o que traduce el Nuevo Testamento en términos judíos, él va a tomar una posición absolutamente similar a la mía, que estamos bajo la ley del Mesías, la Torá de Mesías. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es que, primero que todo, el señor Medina tiene una sola Biblia para soportarlo, una sola. Y yo tengo de 61 Biblias que hay en este website, se las voy a mostrar en un instante, de 61 Biblias que hay en el sitio Bible Gateway, 42 versiones me dan la razón. 42 versiones le dan la razón a mi traducción. Y de esas 42, entre esas 42 están, como les voy a mostrar, algunas de las que tienen mayor reputación en el mundo del señor Wilson Medina. ¿Ok? Miren esto también es interesante. Porque aquí en Estados Unidos se utiliza mucho la Biblia King James, ¿cierto? Y la Biblia King James no tiene exactamente la traducción mía.
porque habla de bajo la ley a Cristo. Sin embargo, en la versión New King James, una versión que revisaron el siglo pasado, ya se habla de bajo la ley hacia Cristo, pero en la última revisión, en la King James 2000, ya la cambian a mi traducción, bajo la ley de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que les estoy mostrando es que hay un patrón aquí, de que la mayoría de revisiones está yendo y dándome la razón a mí. ¿Por qué? Porque los estudios académicos evolucionan, porque cada día tenemos un mejor entendimiento del griego, porque cada día hay más elementos, hay más manuscritos, hay más textos antiguos que se han traducido y entonces permiten ver cuál es el contexto adecuado para traducir la palabra en nomos. Y como les estoy mostrando, todas estas traducciones me dan la razón. Quiero mostrarles cuál traducción es la más literal. Este website que les voy a mostrar aquí es un website calvinista, es el más reconocido en el calvinismo, ha respondido 705.104 preguntas de personas. Cuando ustedes en Estados Unidos hacen una pregunta evangélica, lo más probable es que Google lo lleve a este website. Miren esto, dicen con relación a la New American Standard Bible, dice, es bien conocida por su estricta adherencia a la equivalencia formal en su traducción. El objetivo de la NASB es ser tan literal palabra por palabra como sea posible. La mayoría de los académicos bíblicos sostienen que la NASB es la más literal de todas las traducciones modernas de la Biblia en inglés. Eso es lo que dice este website. ¿Y cómo lo traduce? De nuevo, el argumento que les estoy diciendo es el sitio más reconocido del calvinismo, de la teología reformada en Internet, en Estados Unidos. Nos está diciendo que la mayoría de los académicos sostienen que la NASB, New American Standard Bible, es la más literal de todas las traducciones, porque el señor Medina va a decir que hay que ser literales para entender bien esto. Y esa Biblia, ¿cómo lo traduce? Lo traduce como yo lo traduje en mi presentación. Dice, no estando sin la ley de Dios, sino bajo, under the law of Christ, bajo la ley de Cristo. Señor Medina, ¿por qué no le cuenta eso a su audiencia? ¿Por qué no le cuenta a su audiencia que la Biblia favorita de los calvinistas, ¿cierto?, que producen este website godquestions.org, el más famoso, el más buscado, me da la razón. La gente de su propio campo me da la razón. ¿Por qué no le cuenta eso a su audiencia? Pero no es eso todo lo que tengo. El señor Medina le encantan los comités de traducción. Bueno, aquí le tengo un comité de traducción. Este libro que tengo se llama Un manual de la primera carta de Pablo a los Corintios. Es una ayuda para los traductores que hace la que se conoce como la United Bible Societies. Es una sociedad que traduce Biblias y ha traducido Biblias en una gran cantidad de idiomas. Y este es el manual que ellos le mandan a sus traductores para que darles una guía de cómo traducir. Entonces han hecho 320 traducciones revisadas para entender que todas las personas tienen acceso y entienden la escritura. Miren lo que dice. A la fecha hemos proveído más del 70% de las traducciones plenas de la Biblia en el mundo. Entonces, como al señor Medina le encantan los comités de traducción, pues le tengo a este señor Medina. A ver, ¿usted qué opina? ¿Son académicos? O sea, parece que tienen cierta experiencia traduciendo, ¿no? Creo que ese sería el punto. Miren lo que dice en la página 209 de este libro. ¿Cómo recomiendan traducir este pasaje? Dice, aquellos fuera de la ley, quiere decir fuera del alcance de la ley judía, en lugar de no tener ninguna ley. La frase, no estando sin una ley hacia Dios, sino, señor Medina, bajo la ley de Cristo. Así es como lo está recomendando este comité traducirlo. Si no bajo la ley de Cristo, es probablemente más difícil de interpretar que de traducir. O sea, para ellos el problema va a ser la interpretación. Una traducción alternativa, recomiendan ellos, puede ser, no es que yo esté fuera del alcance de la ley de Dios, al contrario, yo vivo bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Compare a Gálatas 6:2 para un pensamiento parecido. Entonces, señor Medina, otro comité que me da la razón. No solamente la New American Standard Bible, sino que también tenemos aquí a United Bible Societies, me está dando la razón.
y para nada le está dando la razón a usted. Entonces, para que el señor Medina vaya y estudie un poco y vea otros puntos de vista distintos a los de él y se enriquezca, aquí le dejo esta referencia a el manual de la primera carta de Pablo a los Corintios de United Bible Society. Y déjenme mostrarles otra cosa que tengo. Supuestamente los grandes argumentos que él tiene en contra mía no son muy poderosos y como les muestro, lo refutan a él. Así que sigámoslo escuchando para que ya ustedes, habiendo visto, se den cuenta de algunos de los problemas que él tiene en su argumentación. Están viendo en Nomos, Cristo, como que Pablo sí admite que todavía él está viviendo bajo la ley, que es un caso específico de Pablo. Vean todo el valor exegético de esto, el valor, el significado rico que tiene la lingüística y a la luz del contexto de la carta. Entonces, está diciendo esta traducción. Lo chistoso es que está diciendo, está elogiando la traducción de Robert Young, que como les mostraba, no es ningún comité de traducción, sino que es una persona y es un autodidacta. Ni siquiera está hablando aquí de alguien que tiene un doctorado en teología, ni en lenguas hebreas o griegas, para nada. Que la traducción literal podría ser dentro de la ley, teniendo a Cristo como objetivo. Ese to Christ es una traducción que al español sería bastante distinto, bastante difícil para decir, porque es raro decir dentro de la ley a Cristo, sino más bien dentro de la ley to Christ, indica movimiento, el movimiento hacia Cristo. O sea, yo todavía estoy bajo la ley, porque Pablo estaba específicamente bajo la ley. Por eso él podía tener ese comportamiento. Sin embargo, él dice que aunque está bajo la ley, él entiende que esa ley lo empuja, lo mueve hacia Cristo. Y eso es lo que podría estar diciendo el texto ahí. Y es específico, único respecto a Pablo. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno otro dice esto. Esto es un caso específico de Pablo. Ya después vamos a ver con los otros pasajes de cuando se habla de cumplir la ley de Cristo, que eso es otra cosa. Veamos este otro pasaje. Vamos a ver, perdón, otras Biblias. Aquí tenemos otras Biblias. Douay Rheims Bible. Ojo, yo no busqué si son católicas, si son evangélicas, ni nada. Ahí hay una mezcla. Vamos a ver el Douay Rheims Bible, la Reina Valera 1909, que es protestante, la Biblia de Jubileo 2000, creo que esa es católica, las Sagradas Escrituras 1569. Estamos poniendo hasta el siglo XVI. Pues veamos aquí cómo traduce. En Nomos, en la ley. Yo puse en la dos veces, pero ahí es en la ley de Cristo. Vamos a quitarle una y no pasa nada. Ahí. Ellas traducen en la ley. La idea sigue siendo prácticamente la misma porque es como decir dentro de la ley. En tiene la idea de algo que está dentro, en la ley de Cristo. Yo estoy en la ley de Cristo. En mi próximo programa les voy a mostrar que eso no tiene ningún problema. Eso no va a entrar en conflicto con mi interpretación de bajo la ley de Cristo. Pero como ya les he mostrado, la mayoría de Biblias lo traduce como bajo la ley, entre ellas algunas de las Biblias que cualquier evangélico que le guste la precisión en la traducción va a utilizar aquí en Estados Unidos. No bajo la ley de Cristo. Vean, estas versiones traducen en la ley de Cristo. Yo sé que hay muchas versiones que traducen bajo la ley. Ya les expliqué que esa traducción no es sintáctica, no es desde el griego. O sea que él está diciendo que la NASB, la ESB, la CSB, que son hechas por comités académicos, es una traducción, lo acaba de decir él, que no es del griego. Ok. O sea, el señor Medina sabe más que 3 comités de académicos. Interesante, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Él está diciendo que sus mejores Biblias realmente lo tradujeron mal. Ténganlo muy, muy en cuenta, sobre todo para el próximo capítulo. No es una traducción prácticamente etimológica. De hecho, el mismo Bauer dice que es bastante complicado. Él dice que lingüísticamente hasta se podría decir yo soy verdadero a la ley de Cristo. Algo así, soy verdadero a la ley de Cristo. Ninguna Biblia de las 61 que les voy a mostrar traduce como lo está planteando él. Y Bauer, vamos a ver el léxico de Bauer en el próximo episodio. Ahí le tengo unas sorpresas interesantes al señor Medina. Algo así. Hasta pone ese ejemplo de que lingüísticamente hasta se puede argumentar eso. Pero bueno, ese es otro punto. No los quiero marear mucho. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo diferentes Biblias también han vertido la frase, porque en realidad esto no representa exactamente lo que dice el texto. Es un adjetivo, repito, es un adjetivo. En la traducción más literal sería yo soy legal con respecto a Cristo. Esa traducción que él plantea, yo soy legal con respecto a Cristo, no la tiene ninguna de las 61 Biblias que hay en inglés, ni de todas las Biblias que yo examiné en español.
tengan eso muy presente. Ninguna de las 61 Biblias que están en Bible Gateway en inglés tiene esa traducción que el señor Medina plantea. Con respecto a Cristo. O sea, Cristo me da a mí, me concede a mí esa legalidad, porque me describe a mí. O sea, en este caso a Pablo. Aquí hay dos traducciones especiales. Weymouth New Testament dice, estoy habitando en Cristo. Curioso, porque dice habitando en la ley de Cristo. Aquí está, como decimos en Colombia, está ya raspando la olla, porque estas son traducciones muy poco conocidas, con muy poca reputación. Pregúntenle ustedes a cualquier evangélico si conocen americanos, si alguna vez ha escuchado estas Biblias que le está comentando aquí. No estoy bajo la ley de Cristo, sino habitando en, o sea, dentro de la ley de Cristo. New Heart English Bible. Estoy bajo la ley hacia Cristo. Él sí lo pone bajo la ley, pero noten cómo, si traducimos bajo la ley, entonces, si yo estoy bajo la ley, Pablo hablando, es la misma idea que tiene de John's Literal Translation, within the law to Christ. O sea, dentro de la ley, teniendo a Cristo como objetivo. Y lo mismo está aquí, under the law towards Christ. Yo estoy bajo la ley hacia Cristo. Estoy bajo la ley, pero estar bajo la ley me presenta a Cristo, me mueve hacia Cristo, me lleva hacia Cristo, tiene a Cristo como objetivo, de nuevo, movimiento, towards, indica movimiento hacia adelante, hacia donde está Cristo. Entonces, ese podría ser un caso específico de Pablo. Estas son puras hipótesis, ¿no? Podría ser un caso específico de Pablo. De nuevo, lo que se le olvida al señor Medina contarle a su audiencia es que la gran mayoría de las Biblias que traducen palabra por palabra lo refutan. Son Biblias de comités académicos de muy alta reputación, son Biblias que son de amplia aceptación en la comunidad evangélica y reformada en los Estados Unidos y tienen una interpretación muy distinta. Entonces, le toca al señor Winston raspar la olla e ir a buscar Biblias que nadie lee, Biblias que muy probablemente están muy desactualizadas, como la que leyó del señor Robert Young, que él llama la Biblia literal de la juventud, cosa que no hay tal, esa es una mala traducción. Y le toca afianzar su argumento en este tipo de fuentes que son mucho más dudosas, mucho menos confiables. Ese es el caso que él está haciendo y lo muestra como si fuera el caso más contundente, cuando en realidad es un caso completamente débil, como les he mostrado hasta el momento. Entonces, estas traducciones lo que muestran es que no se puede generalizar. Y vamos a ver, ustedes podrían decir, bueno, Winston, tú estás torciendo el texto griego, estos académicos son protestantes, algunos de ellos. Bueno, vámonos con la Biblia católica. A ver si la Iglesia Católica traduce de la misma manera. Miren. Aquí tiene un error conceptual gigante, ¿no? Si la Iglesia Católica, ¿quién es la Iglesia Católica? ¿A qué se refiere si la Iglesia Católica hace una traducción? Hay muchos católicos que pueden hacer traducciones. Algunas traducciones pueden ser distintas de las otras. Él en este caso, creo que cita una Biblia. Aquí tengo la Biblia de las Américas, edición San Pablo, pero no dista de la Biblia de las Américas, que es una Biblia bien reconocida dentro del catolicismo romano. Vamos a ver cómo traducen esto, porque se le va a caer el argumentazo a Hugo hay que estar bajo la ley de Cristo. Pues para esta gente, para este comité de traducción, el texto no dice bajo la ley. Miren lo que ellos dicen. De hecho, ven el texto como que si fuese hacen una oración predicativa excelente. Miren lo que dice: con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad no estoy sin ley con respeto, ¿ven? Con respecto a Dios. Pues Cristo es mi ley. ¿Quién dijo eso? Justino Mártir con su diálogo con Trifón. Totalmente equivocado, lo vamos a ver. La interpretación que él hace, si bien Justino Mártir lo dice, lo va a decir en dos sentidos. Cuando yo miro a Cristo como mi ley, pero lo miro a Cristo también como el que trae la nueva ley, yo puedo tener esas dos visiones. No necesariamente tiene que entrar en conflicto la una con la otra. Yo no vivo de las dicotomías típicas de la mente protestante como la del señor Medina. Pero bueno, él dice que el gran argumento que va a hacer que se me caiga todo es que una Biblia, como la Biblia de San Pablo, puso que Cristo es mi ley. ¿Cuál es el problema del argumento del señor Medina aquí? El problema de su argumento es, de nuevo, no es tanto lo que dice, sino lo que no dice.
lo que se le olvida a contarle a su audiencia. Y eso es algo que me parece que no está muy bien hecho, porque hay que contarle a su audiencia todos los elementos, ¿cierto? No podemos simplemente centrarnos en algunos, sino que hay que mostrar toda la evidencia. Ese es mi punto. Y hay que dejar que la audiencia decida cuál es el mejor argumento. Pero aquí el señor Medina hace lo que se conoce en Estados Unidos o en inglés se conoce como cherry picking. Es él recoge la cerecita en lugar de mostrar el árbol completo, ¿no? Entonces, al coger la cerecita, entonces parece dar la impresión de que me refutó. Bueno, veamos entonces si él cree que las Biblias católicas me refutan. Demos una visión rápida a algunas de las Biblias católicas que hay en el mercado. Biblia de Ströbinger, muy reconocida, es una de las que más me gustan, tiene unas notas muy buenas, católicos, se las recomiendo. Dice, para los que están fuera de la ley, como si yo estuviera fuera de la ley, aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino, señor Medina, bajo la ley de Cristo, Biblia de Ströbinger, ¿cierto? Entonces aquí, 1-0. La Biblia Nácar Colunga dice, con los que están fuera de la ley, me hago como si estuviera fuera de la ley para ganarlos a ellos, no estando yo fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Señor Medina, ¿me refutan las Biblias católicas? ¿Por qué se le olvidó citar estas? ¿Porque van en contra de su posición? La Biblia de Alonso Schockel dice, con los que no tienen ley, yo que no rechazo la ley de Dios porque estoy sometido a la ley de Cristo. Eso es equivalente a decir que estoy bajo la ley de Cristo, ¿correcto? Entonces, otra evidencia más. La Biblia de Navarra, que es una Biblia hecha por académicos de la Universidad de Navarra, con los que están sin ley, como si estuviera sin ley, aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La Biblia de Jerusalén. Por otra parte, para ganar a los que están sin ley, me conduzco como alguien que está sin ley, aunque a decir verdad no estoy sin ley de Dios, pues vivo bajo la ley de Cristo. No solamente las Biblias en español, sino que como les he mostrado, también las Biblias en inglés son Biblias que me dan la razón. Entonces, como les mostraba en inglés, y déjeme cerrar el día de hoy con esta imagen que está aquí, vamos a ver, es que el 61% de las Biblias que hay en el idioma inglés me dan, perdón, 42 de las 61 Biblias me dan la razón. El 67% lo traduce como yo lo traduzco. Y si ustedes quieren ver eso donde se encuentra, les recomiendo entonces, déjenme mostrarles aquí donde lo pueden ver. Les recomiendo ir a este sitio, se llama Bible Gateway, y aquí están todas las opciones de traducción que hay. Como a mí sí me gusta investigar y mostrarle a mi audiencia toda la evidencia y que cada uno juzgue, yo hice un archivito en Excel que se los voy a mostrar aquí. Si alguien lo quiere, lo puedo dejar en las notas, porque a la gente hay que darle toda la información, señor Medina, toda la información, y que ellos decidan cuál es el mejor argumento. No hay que darles información selectiva, no hay que hacer argumentos selectivos, hay que mostrarlo todo y argumentar. Aquí están las 61 traducciones, las que están en amarillo son traducciones que me dan la razón. 67% de las traducciones de Bible Gateway que ustedes ven aquí me dan la razón. Si quiere, señor Medina, le puedo pasar este archivo de Excel para que usted mismo lo revise y se eduque con relación a las traducciones que se han hecho de este pasaje en específico, ¿no? Ahora, sí, uno me puede decir, sí, pero es que no todas las Biblias que están en esa lista son Biblias de buen nivel. Eso es cierto, eso es un argumento, pero en general yo argumentaría que son Biblias de relativamente muy buen nivel, y entre ellas, como les decía, algunas de las Biblias que estudia la comunidad evangélica aquí en los Estados Unidos. Creo que hasta aquí a ustedes les ha quedado muy claro que supuestamente la gran refutación del señor Medina a mi argumento de traducir este pasaje como bajo la ley, cuando él trata de defenderlo con lo que él denomina eruditos y académicos,
sencillamente no tiene mayor sustento. Creo que he demostrado que mis argumentos son mucho más contundentes, lo he hecho con fuentes que son protestantes de alto nivel, comités académicos de alto nivel, no solamente uno, la Biblia NASB, la Biblia ESB, la Biblia CSB. Entonces tenemos distintas traducciones de la Biblia, algunas de ellas las más literales, como sus mismos académicos y sus mismos autores lo reconocen. Son Biblias que me dan la razón. Biblias católicas, la mayoría me da la razón. ¿Y cuál es el argumento, el gran argumento del señor Medina? Irse a la supuesta Biblia literal de la juventud, que no es hecha por ningún académico, que no es hecha ni siquiera en el siglo pasado, sino en el siglo antepasado, y que básicamente es una entre 61 traducciones la que le da la razón. Y ese es el gran argumento del señor Medina. Ese es el gran argumento con el que supuestamente me ha refutado. Así que ustedes juzguen dónde está la mejor evidencia. ¿Cuál de los dos argumentos es más contundente? Mi posición, como lo planteé en mi diapositiva, que hay que traducir esa frase como bajo la ley de Cristo, y de hecho de que estamos bajo la ley de Cristo. O la traducción del señor Medina, que es una traducción totalmente minoritaria y que al final del día, si él tiene razón, lo pone en problemas con todo el resto de su tradición, con algunos de sus mejores académicos. En otras palabras, termina el señor Medina, al tratar de refutarme, termina refutando en general a los mejores de su campo. Así que quiero dejarlos con esta imagen que creo que refleja muy bien lo que le sucede a él en esta presentación. Empieza a cerrar la rama, pero esa rama es la misma rama donde él está sentado. Así que espero que les haya gustado esta presentación. No se olviden, vamos a tener 3 partes. En la segunda parte vamos a ir al griego y en la tercera parte vamos a ir a la patrística, donde les tengo una sorpresa muy especial. Espero que no se lo pierdan. Y muchas gracias por haber estado esta hora conmigo. No se olviden de darle gustar y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.